la A, tenemos también la D, de mayoría la A. Vamos a esperar un poco para que todo responda, ¿sí? Ya después haré las aclaraciones pertinentes en relación a lo que acabo de decir. Entonces, en ese sentido, tenemos que tener conocimiento y tomar conciencia de las cosas que hacemos y que decimos, porque a veces cometemos el error de pensar de que, la redacción tiene que ser entonces exclusiva para inicial, entonces sería pues, un curso, la invitación sería solo para maestros de inicial, o solo para maestros de primaria, o solo para maestros de secundaria de determinadas áreas. Luego voy a explicar eso. Ustedes se van a dar cuenta cuando vayamos desarrollando por qué es lo que acabo de explicarles inicialmente, y es la aclaración que he hecho, que es el error en el que se cae muchas veces, y ese error tiende a llevar al mecanicismo, o sea, el aprendizaje de memoria, y eso no está bien. Ya. Siguen indicando en mayoría la A, sigue la C y la D. Ya. Entonces ahora miremos, maestros, y analicemos este caso. Dice, los niños del aula de 4 años han culminado el momento del refrigerio. La docente observa que algunos niños han dejado caer desperdicios al piso y busca. Entonces, cuando nosotros, en el caso, encontremos que un docente busca, que un docente desea, que un docente quiere, que un docente plantea, estamos frente al propósito que persigue ese docente, porque no puede existir un docente que no tenga propósito al inicio de cualquier sesión. Y propósito es que ustedes, por ejemplo, comprendan y entiendan que los conocimientos pedagógicos y curriculares son transversales a todos los niveles, a todas las modalidades, etcétera, etcétera. Eso es lo que quiero que entiendan y lo van a comprender en el transcurrir del día de hoy. Entonces, en este caso, dice, la docente, dice, observa que algunos niños han dejado caer desperdicios al piso y busca. Como busca algo, ahí está, lo que continúa, lo que sigue hasta el término de esa oración se constituye en el propósito. Subrayamos entonces, ¿qué busca? Subrayamos, aprovechar esta situación para promover que reflexionen sobre el cuidado del aula. Y cuando un docente busca promover la reflexión, ya estamos frente a un proceso importante y necesario para aprender que se conoce como retroalimentación. Y entonces aquí quiero también hacer una aclaración para todos maestros, sean de inicial, primario o secundaria. Cuando nosotros hablamos de retroalimentación, tenemos que tener claridad que esta palabra cobra significado en el contexto en el que se moviliza, para que nos podamos entender. Esta palabra para ninguno de nosotros es desconocida. Ya la conocemos desde nuestra formación preprofesional, después si hemos tenido cursos de posteriores a nuestra licenciatura, etc. Sin embargo, en el paradigma tradicional, es decir, en el paradigma anterior, esta palabra retroalimentación significaba refuerzo, reforzar. Y ese refuerzo era las estrategias que planteaba el docente para poder favorecer el aprendizaje del estudiante. Entonces, en ese sentido, solo el docente buscaba qué estrategia podía utilizar para reforzar aquello que había notado que el estudiante pues no había logrado. Ese era el concepto de retroalimentación en el paradigma tradicional. Sin embargo, en el paradigma actual en el que nos encontramos, que es el paradigma socio-constructivista, donde el estudiante es el constructor de su aprendizaje y el docente asume su rol como mediador. En ese sentido, maestros, en este paradigma en el que nos encontramos, la palabra retroalimentación no es sinónimo de refuerzo. En este sentido y en este paradigma, la palabra retroalimentación exige devolución de parte
del docente. Es decir, que el docente haga una devolución al estudiante de lo observado a través de preguntas que permitan que el estudiante pueda reflexionar y que sea el estudiante, quien se dé cuenta del error en el que ha incurrido, para que también sea el propio estudiante quien plantee alternativas de solución frente a las circunstancias o dificultades que está observando, sea de inicial, sea de primaria o sea de secundaria. Aquí no hay retroalimentación para inicial, para primaria, para secundaria, no hay, no existe. La retroalimentación es una. Lo que pasa es que el docente de inicial, de primario, de secundaria, en función a las áreas, tiene que adecuar, obviamente, este conocimiento. En ese sentido, la retroalimentación que plantea el Ministerio de Educación a través de los documentos curriculares y pedagógicos es aquella que permite la reflexión, como dije, del estudiante y que posibilite que éste sea quien se dé cuenta del error en el que ha incurrido para poder plantear alternativas de solución frente a él. ¿Cómo se llama este tipo de retroalimentación? Retroalimentación reflexiva o por descubrimiento. El descubrimiento lo tiene que hacer el estudiante. Quien tiene que guiar para posibilitar ese descubrimiento es el docente. Ese es el rol, esa es la tarea del docente. Como ustedes verán, hay dos cosas muy diferentes. ¿Por qué? Porque en este paradigma actual, cuando el docente hace notar que el estudiante pueda darse cuenta del error en el que ha incurrido y que este mismo plantea alternativa de solución, significa que el estudiante va también a su vez plantear estrategias de aprendizaje. Entonces, aquí manejamos en este paradigma dos cosas fundamentales y elementales a conocer. Estrategias de enseñanza por parte del docente y estrategias de aprendizaje de parte del estudiante. En el paradigma anterior, en el paradigma tradicional, solamente había las estrategias de enseñanza, más no las de aprendizaje, porque no importaba eso. Bien, entonces ahora miremos y observemos en cuál de estas tres alternativas pues está la respuesta en atención al planteamiento de la pregunta y mirando evidentemente al propósito que persigue esta maestra, que es aprovechar esta situación en que los niños han dejado caer de permisos al piso, porque esa es la situación, para promover que sean esos niños quienes reflexionen sobre el cuidado del aula. Por favor, me dices de menor a mayor. Sí. B, C, A. Ya. Esta es la que tiene menor, la B, luego sigue la C y finalmente la A. Voy a hacer el análisis de menor a mayor en función a la votación que ustedes han hecho o lo que han marcado. Dice, ¿cuál de las siguientes intervenciones es pertinente para ese propósito? Entonces miremos la alternativa B, que es la que ha tenido menos votación, pero siempre hay que analizarlas todas. Dice, niños, a mí me gusta que el aula esté limpia, o sea, a la maestra le gusta que el aula esté limpia. Si uno como maestro, pónganse ustedes en ese caso, que ustedes sean esos maestros de esta aula, ustedes les dicen lo que les gusta y lo que no les gusta, estarán ya invitando a la reflexión de los niños o estarán anteponiendo un juicio. Maestro, por favor, escriban a través del chat. Si ustedes se expresan como maestros, a mí me gusta o a mí no me gusta esta situación, ustedes estarán permitiendo la reflexión de los estudiantes o están anteponiendo ya un juicio de valor. Indican el juicio, anteponiendo un juicio. Claro, están anteponiendo un juicio. Entonces, miren acá. Dice, a ustedes también, ¿no? O sea, como decirles, a ustedes también les gusta, ¿no? Para que los niños van a decir sí, porque cuando ese no, ojo, no significa negación, sino es como más bien una afirmación, porque dice, a ustedes también, ¿no? Para que los niños digan sí. ¿Y qué más nos dice? Por eso, al niño que me ayude a limpiar, le voy a ver si subrayas acá, por favor. Al niño que me ayude a limpiar, le voy a dar, acá, le voy a dar una carita feliz. Entonces, seguramente que los niños van a querer ayudar a limpiar. Pero los niños van a querer ayudar a limpiar porque se han dado cuenta que no deben dejar sucio el piso, o van a querer ayudar para que les ponga la carita feliz. Están colocando, les está condicionando. Exactamente, les está condicionando. Y entonces también corresponde ese concepto a otro paradigma
corresponde a otro momento, corresponde a otro contexto educativo, maestros. Y dice acá, ¿quién quiere ayudarme? Seguramente la mayoría va a querer ganarse esa carita feliz. Y la alternativa se dice, niños, ¿ustedes pueden trabajar en un aula con el piso sucio? Bueno, es una pregunta que invita a la reflexión, porque los niños dirán sí o dirán no, ellos expresarán lo que creen. Dice, no, niños, ¿ustedes pueden trabajar en un aula con el piso sucio? Ellos van a expresar. Pero miremos lo que sigue. Vamos a limpiar juntos. Dice la maestra, vamos a limpiar juntos. A ver, ¿quién trae la escoba? ¿Quién trae el recogedor? El que la maestra proponga que van a limpiar juntos y luego pregunta, ¿quién trae la escoba y quién trae el recogedor? Esas preguntas permiten reflexión. Indican son preguntas cerradas. Exacto, por ejemplo, ¿quién trae el recogedor? Yo. ¿Quién trae la escoba? Yo, dirán, pues no. Son preguntas efectivamente cerradas y por consecuencia no permiten reflexión. Y miramos la alternativa A. Dice, niños, ¿por qué está así el piso del aula? Entonces ellos dirán, pues no, porque se cayó, porque alguien lo tiró, dirán, comentarán. ¿Estará bien que trabajemos en un aula sucia? Y seguidamente dice, ¿por qué? O sea, si el niño dice, o los niños dicen, por ejemplo, sí, está bien que trabajemos así, tendrán que decir por qué. Y si dicen no, también tendrán que explicar. Al momento de explicar, esa explicación es producto de una reflexión, es decir, de un pensar pausado. Maestro, les pregunto a ustedes. Indican sí. Sí, cuando nosotros reflexionamos, la reflexión es un pensar pausado, que nos invita a darnos cuenta de algo. Y dice, ¿qué puede pasar? Y miren esta pregunta, ¿qué puede pasar si dejamos los desperdicios tirados? Entonces acá los niños se pondrán a pensar, ¿no? De repente alguien se cae, alguien se resbale, o de repente vendrán moscas. Ya los niños empezarán rápidamente a pensar qué podría pasar en esa situación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No le dice, vamos a limpiar, sino que sean los niños quienes propongan lo que van a hacer. Por consecuencia, ¿en cuál de las tres alternativas vemos que esta maestra realmente está orientando hacia la retroalimentación reflexiva o por descubrimiento? Con un rol asumido como mediadora. Indican la alternativa A. Efectivamente, la alternativa A es la que nos permite justamente ver ese rol de mediador que todo maestro, sea de inicial, de primario o de secundaria, no puede olvidar. No es que sea el mediador de inicial, el mediador de primaria o el mediador de secundaria. El mediador es mediador, aquí en la China y en la Conchinchina, maestros. Es así. Entonces, en ese sentido, el mediador también debe recordar que para poder actuar como un buen mediador, de acuerdo a la teoría de Vygotsky, que nos plantea dos zonas extremas, la zona de desarrollo real, que es lo que sabe el estudiante, con lo que viene el estudiante, lo que puede hacer el estudiante sin ningún apoyo, y a donde puede llegar, que viene a ser la zona de desarrollo potencial. Esa zona de desarrollo potencial puede constituirse en el propósito de una sesión, o sea, donde queremos llevarlo a los estudiantes, sea de cualquier nivel. O puede ser también el propósito de una experiencia de aprendizaje. O puede ser el propósito al término del año lectivo. O puede ser el propósito al término del ciclo, donde ya contamos con los estándares de aprendizaje. Entonces, son dos puntos extremos. Pero la distancia entre esos dos puntos, entre la zona de desarrollo real, es decir, lo que sabe hacer el estudiante sin necesidad de apoyo, y a donde puede llegar el estudiante, esa zona, esa distancia se conoce como la zona de desarrollo próximo. Es en esa zona de desarrollo próximo donde el docente debe ubicarse. ¿Para qué? Para recoger, para darse cuenta lo que sabe hacer el estudiante a fin de poder posibilitar y llevarlo hacia la zona de desarrollo potencial. Por eso es que yo parto siempre de primero plantear el caso y que ustedes den a conocer lo que ustedes saben, porque tengo que actuar como mediador.
Muy bien, entonces ya sabemos que ya ustedes lo han dicho, se han dado cuenta que la alternativa correcta en este caso es la alternativa A. Miremos ahora el caso número 2 y les pido también, con ese ojo juicioso, analítico, puedan igual leer este caso, analizarlo y dar respuestas. Sea del área que sea y sea del nivel que